El siguiente espacio en el Cubo es un aporte a la comunidad del Departamento de Estudios Históricos del Ejército y del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías. Bueno, yo soy el coronel José Díaz Vecino, coronel del Arma de Infantería e integrante del Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Coronel Rolando Laguarda Trías. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un personaje singular de nuestra historia, particularmente de nuestra historia militar, que es el general León de Palleja. Palleja fue un personaje singular, como dije, porque como militar representaba lo más caro y profundo de las virtudes militares, en el sentido de que fue un jefe hábil tácticamente en la conducción de sus tropas. Fue un jefe que tenía un muy peculiar liderazgo, una forma muy particular de mandar, en donde él se imponía en todos los combates en los que participó, en ocupar siempre los lugares de mayor riesgo, comandando a sus hombres desde la primera línea de combate. Pero también Palleja fue un escritor relevante. Palleja en esta faceta fue quien confeccionó los primeros reglamentos tácticos del arma de infantería de nuestro ejército. Pero sobre todas las cosas, en su legado, encontramos una obra magnífica que se titula Diario de Campaña de las Fuerzas Aliadas en la Guerra del Paraguay, un libro donde él detalla, describe en forma realista y también, por qué no, cruda, todas las vicisitudes que pasaron nuestras tropas, integrantes de la División Oriental, en la Guerra de la Triple Alianza. Este libro se inició como una serie de cartas, una correspondencia que él mantenía con el diario El Pueblo de Montevideo, a los efectos de ser publicadas a modo de crónica. Posteriormente de su muerte, se compilaron en un libro titulado, como mencioné anteriormente. Palleja, cuyo verdadero nombre era José Ponce Ojeda, nació en España, en Sevilla, más precisamente, en el año 1817. Desde muy temprano abrazó la carrera militar. A los 17 años ingresó en el ejército español y participó en lo que se denominó la Primera Guerra Carlista, en el bando del pretendiente al trono de España, Carlos María Isidro de Borbón, que estaba enfrentado contra la designada reina de España, Isabel II. En este sentido, participó en las operaciones dirigidas contra el ejército del norte, que estaba al mando del general Vladomiro Espartero. Este conflicto, esta guerra civil española, se saldó con la derrota de las tropas del pretendiente al trono, que materializada en la firma del Tratado de Vergara de 1838. Palleja, obviamente, integrante del bando perdedor, decide acogerse a lo establecido en el artículo 5 de ese tratado, por el cual se le concedía una licencia temporal a los oficiales, permitiéndoles residir en el extranjero y recibir a modo de compensación el pago de 4 salarios por adelantado. Es así que en 1839 Palleja cruza la frontera francesa, se establece en la ciudad de Niza y en 1840 embarca hacia Sudamérica en la fragata Henry, arribando a la ciudad de Montevideo ese mismo año. Por recomendaciones de un comerciante francés, consigue empleo como empleado de comercio en la Barraca del Sol, perteneciente a Ferreira y compañía, donde se desempeña durante cierto tiempo hasta que decide trasladarse al interior de nuestro país y fijar residencia en Paysandú, dedicándose también a las actividades comerciales. Con el advenimiento de la Guerra Grande en nuestro país, en 1843, decide desplazarse a Montevideo. Y es ahí que, por disposiciones del Gobierno de la Defensa, todo ciudadano extranjero que no tenía representación consular debía incorporarse al Ejército de la Defensa. Y es así que Palleja sienta plaza como soldado en la compañía de cazadores del 1er Batallón de Guardias Nacionales. Inmediatamente destaca por su valor, por su coraje, por su habilidad como soldado y es ascendido a cabo. Esto lo motiva a presentar sus despachos de oficial español al general José María Paz, quien los reconoce de inmediato y lo asigna como segundo comandante de una unidad integrada
exclusivamente por voluntarios españoles. En el año 1844 ingresa formalmente al Ejército Nacional con el grado de capitán. Y ahí comienza una serie de ascensos que se suceden en forma meteórica como corolario de su brillante carrera militar. En 1848 asciende a sargento mayor, en el 49 a teniente coronel y en 1851 a coronel. Y es con esta jerarquía y al mando del batallón Voltígeros que participa como integrante de la División Oriental al mando del general César Díaz en la campaña contra el general argentino Juan Manuel de Rosas, y le cupo en esta campaña una destacadísima actuación en la batalla de Caseros, donde su batallón participa en la toma de lo que se llama el Palomar de Caseros. Regresando a nuestro país, continúa prestando servicios en el ejército bajo el mando del general Flores, y en el año 1853, precisamente el día 18 de julio, al mando ya del segundo batallón de cazadores, durante la revista militar que se produjo en la Plaza Matriz el día de la celebración del 18 de julio, se sucede un incidente entre su batallón y la Guardia Nacional que precipita la caída del presidente Giró. Sí. En 1858 lo encontramos figurando en las listas de revistas del Ejército como coronel en actividad y posteriormente pasa a integrar la plana mayor pasiva del Ejército. En 1859, el presidente Gabriel Pereira decide expulsarlo del Ejército y por lo tanto se le da de baja de las filas del Ejército Nacional. En esta ocasión entonces Palleja nuevamente toma la decisión de establecerse en el interior del país, más precisamente en el departamento de Durazno, dedicándose a las tareas del campo en un establecimiento rural de su propiedad. Cuando se produce la Cruzada Libertadora del general Venancio Flores, es acusado de pretender unirse a las filas de este general, su antiguo jefe, por lo que es encarcelado por el gobierno, primero en el fuerte de San José y posteriormente en el cuartel del segundo de Cazadores. Pasa un año en prisión. En ese interín, después de la caída de la ciudad de Trinidad, integra una lista de prisioneros canjeables con el enemigo, lo que no se materializa. Pero finalmente, debido a gestiones realizadas por el cónsul español de la época, Palleja es liberado finalmente, trasladándose a la ciudad de Buenos Aires, donde fija residencia. Una vez producida la caída de la ciudad de Paysandú, Palleja regresa a nuestro país y se incorpora formalmente a las tropas del general Venancio Flores, nuevamente en la jerarquía de coronel, continuando con su servicio militar activo. Y es así que en el año 1865, como jefe del batallón Florida, recibe la orden de integrarse con su batallón a lo que se denominó la División Oriental, agrupación militar que iba a participar como parte del ejército aliado en las operaciones militares contra la República del Paraguay, lo que se denominó Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza. En este conflicto, Palleja participa de varias batallas, entre ellas las más significativas, como es Yatay, la toma de Uruguayana, Tuyutí y Estero Bellaco, hasta que finalmente, en el último combate en el que participa, que es la batalla de Boquerón o de Boquerón del Sauce, encuentra la muerte. Bueno, y así llegamos a la batalla de Boquerón del Sauce, que se produce el 18 de julio de 1866. En esta batalla, Palleja, por tratarse precisamente de fecha patria, le solicita al general Flores encabezar el ataque a las trincheras paraguayas con el batallón Florida, unidad que, como dije anteriormente, estaba a su mano. Y es así que, haciendo formar el batallón, vistiendo sus mejores galas, y luego de ejecutar el himno nacional, ordena el avance de sus tropas en dirección a las posiciones del enemigo, y nuevamente, como era su costumbre, Palleja encabezando la primera línea de combatientes, montado a caballo, dirigiendo la carga a la bayoneta de sus soldados de infantería contra las posiciones paraguayas. Y es así que, coronando las trincheras paraguayas, recibe un disparo de los múltiples dirigidos hacia él y hacia sus hombres por parte de los fusileros paraguayos, que le ocasiona la muerte.
sus soldados, al ver caer a su jefe del caballo, quedan consternados, se produce una pequeña pausa en el combate, pero nuevamente recomponen las filas. El batallón en ese momento ya estaba a cargo del capitán Pereda, quien ordena corregir la alineación del batallón, presentar armas y le da la orden directamente a los tenientes Sandoval y Villegas que retiren el cuerpo de Palleja del campo de batalla. Y este es un episodio único y singular en la historia militar. Es la primera vez, y quizá la única, en los anales de la historia, en que una unidad bajo fuego enemigo forma a presentar armas y rendir honores fúnebres a su jefe caído. Y esto nos habla de la influencia como líder, como jefe que tenía Palleja en sus hombres, del cariño que les profesaba y el cariño que ellos también le profesaban a su jefe caído. Y es entonces, ese 18 de julio, que Palleja entra en la inmortalidad y se convierte en un referente para el arma de infantería y para el Ejército Nacional. Bueno, y esperando que este episodio haya sido de vuestro interés, ya que se trata de un episodio poco conocido de nuestra historia militar, los convoco a vernos en las próximas ediciones de este programa. Muchas gracias.